para escucharme y espero que les sirva de progreso. Para beneficio de ustedes no me van a ver más y van a ver la pantalla, la presentación. A ver si se ve. Perfecto. Creo que la ven. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de la transición energética de diversos aspectos. Se habla mucho de la transición energética y es mucho más complicado de lo que la gente cree. Vamos a hablar de la urgencia de realizarla, de las aspiraciones que tenemos como sociedad con respecto a la descarbonización, la transición energética, qué alternativas hay, qué incertidumbres, que es un tema muy importante, y las condiciones de contorno. Y después me voy a enfocar un poquito también en el caso de América Latina y el Caribe. Bueno, si se preguntan qué es ARPEL, ARPEL se fundó en 1965 entre las empresas estatales de la región, incluido Pemex, como respuesta un poquito para tener cooperación e intercambio técnico y no depender tanto de las 7 hermanas de entonces, de las empresas multinacionales. Después se fueron incorporando empresas operadoras de petróleo y gas, empresas de servicio. En 2010 cambiamos el lema a ser también del sector biocombustibles y en el 22 incorporamos energías renovables, siguiendo con el Zeitgeist, ¿no?, de la era. Tenemos 4 vectores estratégicos, que son, uno, transición energética, justamente, el de siempre, que es la excelencia operacional, relacionamiento con grupos de interés, toda la parte institucional y de comunicaciones, y la gestión sostenible. Gestión sostenible es cómo hacemos que nuestra industria sea sostenible. Como pueden apreciar ustedes, estos no son compartimentos estancos, sino que son vasos comunicantes, porque ahora todo está comunicado con todo. En este momento tenemos 30 empresas socias y operamos en más de 30 países. Bueno, vamos a empezar a hablar, esta es la agenda de esta noche, vamos a empezar a hablar primero del cambio climático y su debate. Soy consciente que ustedes saben lo que es el cambio climático, pero un poquito de detalle sobre el tema. Después, las transiciones energéticas y el famoso trilema, ese término que hemos inventado. Vamos a ver un poquito las alternativas energéticas limpias, entre comillas, y las condiciones de contorno, qué limitaciones hay. Después vamos a ver el caso del gas natural como un combustible de transición energética, aunque sea un combustible fósil, y el caso de América Latina y el Caribe, y vamos a ver cómo se está transformando en función de la transición energética la industria del petróleo y el gas en América Latina y el Caribe, y sacaremos al final unas conclusiones. Bueno, empecemos hablando del cambio climático. Si lo tenemos que encuadrar, podemos dividirlo en una cadena lógica. En la cadena lógica empieza con la detección, sigue con la atribución, es decir, de culpa de quién es, la predicción, qué va a pasar si hacemos algo, si no hacemos nada, y qué respuesta tenemos que dar. Bueno, hace 20 años había gran debate sobre la detección. Ahora no hay debate, ya lo estamos viviendo en tiempo real. En ese momento no lo veíamos el cambio climático en tiempo real y la gente era escéptica y era reacia a reaccionar en algo que podía pasar en el largo plazo y no se veía inmediatamente. Ahora ya es más tangible. Eh, pero empieza la brecha de percepción en la atribución y se aumenta con la predicción y con la respuesta. Es decir, hay mucho desacuerdo y distintas opiniones. Y las preguntas que lo encuadran son las siguientes. ¿Es un episodio natural cíclico, algo que pasa naturalmente, o es algo nuevo? Es una nueva tendencia, algo distinto. ¿Es señal o mala interpretación del ruido? Es decir, la señal sería que fuera antropogénico y mala interpretación del ruido es que nos estemos asustando por algo natural. Y este se ha convertido en un debate ideológico casi religioso que despierta actitudes fundamentalistas. Por ejemplo, hay personas derechistas que por ser derechistas se sienten obligadas a negar el cambio climático y viceversa con la gente izquierdista. Y bueno, y como ya dije, la divergencia y el desacuerdo y la incertidumbre aumentan en la cadena lógica que describimos. Bueno, empecemos por la detección. Es notable.
Ahí tenemos el aumento de las temperaturas desde 1880, tomando como base la temperatura de la mitad del siglo XX, de 1950, y se ve un crecimiento indiscutible, y a la derecha vemos un mapa donde en los colores rojizos se trata de resaltar los grados de temperatura de más calientes en el 2019 comparados con la mitad del siglo XX. Es decir, desde 1950 a más o menos a 2019 ha aumentado la temperatura en casi todos los lugares del mundo y alarmantemente en las zonas polares, que son las que contienen el hielo y son las que controlan la humedad ambiente y también el nivel de los océanos. Esa curvita que le mostré recién, ahí la pongo abajo y la pongo en escala, esos son unos 150 años. La comparo con una de arriba de 10.000 años y esa siendo una parte pequeñita de otra de arriba de 2 millones de años. Es decir, siempre ha habido oscilaciones en la temperatura. Eh, no es nada nuevo y ha habido oscilaciones más violentas en la temperatura que esta que estamos viendo ahora. Ustedes todos han escuchado de las eras glaciales, pero esta última que pasa en estos últimos 150 años o so, es muy violenta y muy rápida para estos tiempos. Si ven, los pulsos de lo que pasaban antes pasaban 100.000 años o de 40.000 años entre ciclo y ciclo, y ahora estamos observando un ciclo muy rápido desde la Revolución Industrial. Bueno, pasamos a atribución, al segundo tema. ¿Qué pueden ser las causas? Bueno, las causas pueden ser naturales o pueden ser antropogénicas. Hay causas naturales por la actividad solar y la posición orbital de la Tierra respecto del Sol. Esos son los ciclos de largo plazo de gladiación, las eras de hielo que tardan decenas de miles de años y a veces provocan derretimiento. Las erupciones volcánicas grandes han provocado enfriamiento porque tapan el Sol con la ceniza, etc. Y por el lado de la derecha, en rojo ponemos antropogénicas, tenemos el incremento de la temperatura por desequilibrio del ciclo del dióxido de carbono por la combustión interna, mayormente del carbón en el primer siglo y en el último siglo del petróleo y del gas, que podría ser la causa del calentamiento global. Bueno, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Bueno, se llaman gases radiativos, porque es como una frazada que captura el calor que se refleja en la Tierra y lo captura sobre la Tierra. Es como dormir con una frazada. El primero y principal es el vapor de agua en la humedad ambiente. No podemos hacer nada para controlar eso. La humedad del ambiente, la humedad del ambiente. Se escapa metano, que es muy pernicioso, de los pantanos. Se escapa metano de sublimación de hidratos en el mar. Se aumenta la temperatura del mar. Ahí empieza un efecto nuestro. Tenemos filtraciones de gas natural en la superficie. Hay yacimientos que no tienen de gas o formaciones que contienen gas que no tienen el sello necesario y correcto y pierden gas a la superficie y se emite metano directamente a la atmósfera y descomposición de organismos. Estos son los naturales. Y en el lado derecho tenemos antropogénicos. El CO2 de la combustión produce CO2 y vapor de agua, la combustión de hidrocarburos y de combustibles fósiles, y que está compensada por la fotosíntesis de las plantas. Las plantas transforman el CO2, lo transforman en biomasa y emiten oxígeno. Pero estamos generando más CO2 del que la naturaleza puede reciclar como vegetación. También tenemos metano, que se escapa de rellenos sanitarios, de los rumiantes, de las vacas, el ganado, de aguas residuales y fugas de la industria de hidrocarburos. La particularidad es que el dióxido de carbono tiene una media vida, es decir, que pierde la mitad de la concentración en 120 años más o menos, y el metano tiene una media vida más corta, se diluye más rápidamente, sería 10 años, pero el problema es que el metano absorbe de 28, según la temperatura, de 28 a 87 veces más que el dióxido de carbono. Así que el metano es más peligroso que el dióxido de carbono. También tenemos óxido de nitrógeno y los fluorocarbonos, que eran muy perniciosos, y si se acuerdan de la lucha que hubo para eliminar hace unas décadas, para preservar la capa de ozono, hemos eliminado prácticamente de nuestras vidas los fluorocarbonos. El problema es que los antropogénicos pueden retroalimentar a los naturales. Si yo aumento la temperatura por culpa de los gases
antropogénicos, aumento la temperatura ambiente, aumenta la humedad relativa ambiente, hay más vapor, entonces se forma un ciclo vicioso. Si yo aumento la temperatura del agua, se van a desprender más metanos de sublimación de los hidratos en el mar, y eso acelera así una espiral viciosa. Es decir, no queremos caer en una aceleración espiral hacia el desastre. Ahora, tenemos que distinguir, hay dos cosas distintas. Una es la correlación y otra es la causación. Pero parece, por correlación o causación, el aumento abrupto de la temperatura global coincide con la masificación de la combustión de fósiles a partir de la revolución industrial. Ahí vemos la curva negra, que es la concentración de CO2, y las temperaturas como aumentaron atrás. Y si vemos abajo las temperaturas y la concentración en gráficas, se ve que la correlación es bastante buena. ¿Qué pasó con el CO2? Teníamos 280 ppm, partes por millón de CO2 durante 10.000 años, hasta antes de la revolución industrial. Y hoy tenemos 421 partes por millón. Estamos hablando de partes por millón. El 421 partes por millón es el 0,0421% de la atmósfera. Es muy poquito, pero tiene un gran efecto. Ustedes saben que la atmósfera tiene 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, ahí está 99%, entre dos gases inertes, que no tienen efecto radiactivo, nitrógeno y oxígeno. Pero el 1% restante tiene impurezas como argón y como el CO2. Para que se dé una idea del efecto de esa pequeña concentración, si yo quemo 1 litro de gasolina, voy a consumir el oxígeno de un cuarto pequeño, de 3 metros por 2 metros. Pero si duplico la concentración, pero ese litro de gasolina, al quemarse, duplica la concentración de CO2 en un edificio cúbico de 5 pisos. Entonces resulta que tenemos causación o correlación. 97% de los científicos tienen consenso con que hay causa antropogénica. Que el 97% esté de acuerdo determina unívocamente que sea la verdad, no. El consenso mayoritario fracasó, se equivocaron antes con Galileo, con Darwin, con Einstein. Pero esa fue la excepción, no la regla. Entonces yo me siento bastante cómodo con que el 97% de los científicos digan que hay una causación antropogénica del calentamiento global o del cambio climático. Si modelos de simulación, y son modelos de simulación, vemos algunos que trataron de replicar la historia, es decir, se llama un history match. El primer modelo muestra en rojo las observaciones y en gris el modelo, y no encaja muy bien con lo natural. El antropogénico encaja mejor, pero hay una parte que no encaja. Y como el mejor ajuste parece ser el gráfico de abajo, donde se combina la causa natural y la antropogénica. Pero mayormente parece ser la dominante la antropogénica. Ahora tengo que hacer la predicción. Y bueno, si hago la predicción, es tan buena como los modelos de los cuales estoy extrapolando. Y tiene mucha incertidumbre. Esas zonas grises que ven son las incertidumbres y las divergencias. Y en el gráfico a la derecha vemos dos extremos con sombreaditos las variaciones que pueda haber. Normalmente nos muestran las gráficas las líneas sólidas, pero no nos muestran la incertidumbre y las variaciones. Y las variaciones son muy grandes. Entonces, conclusión, ¿cuál tiene que ser la respuesta? Bueno, tenemos que seguir el principio de prudencia. Parece el fenómeno tener causas antropogénicas en su mayor parte y eso cae dentro de nuestro control. Tenemos un dilema, porque ¿qué es un dilema? Por definición es entre la decisión entre dos alternativas costosas. Si actuamos contra el cambio climático y resulta que no era necesario, que era algo natural, malogramos mucho dinero. Eso se llama un error de comisión o de tipo 1. Si no actuamos y resulta que era necesario, las consecuencias son catastróficas. Error de omisión o tipo 2. Como la consecuencia del error del tipo 2, uno tiene que decir entre los dos errores, acción o comisión. Comisión o omisión. Si no hago, si hago el error de omisión y no actúo, corro mucho más peligro. Es el mismo principio por el que uno paga un seguro contra incendio para su casa o contra el robo de auto. Uno no está absolutamente con la certeza absoluta que se le va a quemar la casa,
pero como la consecuencia es catastrófica, uno tiene un seguro. Y lo mismo con el auto. Eh, si ustedes estudian en una institución que está muy afiliada a la Iglesia Católica, hay otro ejemplo, que es por qué la mayoría de los ateos, o muchos ateos, se convierten al confrontarse con la muerte. Y eso se llama la apuesta de Pascal. Pascal dijo, es perfectamente racional lo que dijo Pascal, dijo, si yo me convierto y no existe, ni me entero. Y si yo me convierto y existe, me voy al cielo. Si no me convierto y no existe, ni me entero. Y si no me convierto y existe, me voy al infierno. Entonces, el hedging o la acción racional es convertirse. Entonces, aceptemos que el jurado acepte que queda razonablemente establecido que las emisiones globales de CO2 provenientes del uso de energía serían el principal contribuyente del calentamiento global y por principio de prudencia cabe morigerarlas. Y acá viene otro problema. Vemos el aumento de concentración de CO2 en la atmósfera y a la derecha las emisiones por sector. ¿Y quién es el gran culpable? Mi sector, el sector de la energía, que está compuesto por la energía que se consume en transporte, en vivienda y construcción, industrial, etcétera, agricultura y pesca. Pero el 73% de las emisiones de CO2 proviene de la energía. Entonces, ¿qué hacemos? Apagamos toda combustión de fósiles ya, apretamos el switch y se acaban los motores a combustión interna, a carbón, a petróleo, a gas, a diésel, a fuel oil. Y se arregló el problema. ¿Están de acuerdo? Bueno, no es tan fácil. Entonces pasamos al segundo tema, las transiciones energéticas y el famoso trilema. Entonces tenemos la opción. ¿Por qué mantener el status quo? Y bueno, venimos cómodos con esto. No hay alimentación, vivienda, transporte, trabajo, salud, comunicación, educación, seguridad, pero en servicios y energía. Es indispensable para nuestra vida. Y desde la revolución industrial, las fuentes energéticas fósiles nos han permitido alcanzar inéditos niveles de desarrollo y de confort. Nunca nos desarrollamos tan rápido ni mejoró tanto la condición humana en expectativa de vida, salud, educación, vivienda, etcétera, en lo que quieran, si no fue de la revolución industrial. Es decir, la historia se movía muy lentamente y ahora se mueve aceleradamente. Entonces, ¿por qué cambiar? O tenemos que cambiar radicalmente. ¿Por qué cambiar? Porque nuestro desarrollo agrícola, industrial y urbano provocó externalidades que para el lenguaje económico significan consecuencias no esperadas. Nadie lo hizo pensando que íbamos a hacer un daño. Nadie se le ocurrió. Pero resulta que hicimos un daño. Eh, las causas del calentamiento global apuntan abrumadoramente al crecimiento rápido de gases de efecto invernadero proveniente de la actividad humana. ¿Sí? Es antropogénica, y por el principio de prudencia, no hay planeta B, tenemos este planeta nada más. Entonces, la conclusión lógica es impulsar una transición hacia fuentes de energía de menores emisiones de gas de efecto invernadero o de emisiones cero, que las emisiones sean neutras. Entonces, pasamos al siguiente punto. Eh, este desafío, todos han escuchado que tenemos que limitar el crecimiento de la temperatura desde el calentamiento global, desde la parte de alta revolución industrial, a 1,5 grados, y ya estamos ahí. Pero para mantenerlo, ya aumentó 1,5 grados, y para mantenerlo en 1,5 grados, tenemos, es esa línea verde sólida, tenemos que disminuir drásticamente las emisiones, y más aún, llegarlas a ser neutras en 2050, a cero, y después del 2050 tienen que ser negativas, lo que es un desafío. En el otro extremo, si no hago nada, la temperatura va a subir 3,1 grados con condiciones catastróficas. Y hay puntos intermedios. Uno de inflexión de 2,8, que es un caso base, y el de Green Rules es el qué pasaría con los compromisos que han adoptado los gobiernos que no llegan al 1,5. Creo que en este momento ya nos conformamos con 2 grados, porque sabemos que a 1,5 no vamos a llegar. Pero eventualmente con el de 1,5 también tenemos que usar la línea de cero. Y este es el famoso trilema energético. Es un objetivo muy complicado que afrontan los gobiernos porque tienen que asegurar un suministro confiable, seguridad y soberanía energética, que sea accesible
a toda la población que sea exceso equitativo, o sea, equidad energética, mientras se protege el ambiente, que tenga sostenibilidad medioambiental. Y es difícil hacer todo, porque si yo apago los motores de combustión interna, como le dije ya, no tenemos más seguridad energética, pues no tenemos la provisión necesaria. Entonces, antes de ir a ese detalle de las limitaciones de la transición energética, veamos cuáles son las limpias, que han escuchado todos: biocombustible, fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, nuclear, entre las limpias, geotérmica y el famoso hidrógeno que está de moda ahora. Bueno, estas energías, en este gráfico se ve el rango de costos de esas energías por kilowatt hora en dólares. En celeste está en el año 2010 y en el 2020 se ve el rango está en azul. Vemos que tanto la fotovoltaica o solar como la eólica han disminuido sustancialmente sus costos y ahora son competitivas con el gas natural y con los combustibles líquidos y el carbón. Quiere decir, tenemos solar y tenemos eólica y tenemos todo lo demás renovables y listo, ya. Apaguemos la combustión interna. Creo que no podemos. Pero primero veamos estas alternativas. Los biocombustibles, en vez de usar fósiles, usen fuentes renovables que cultivamos, cultivos, azúcar, maíz, soja, etc. Y de ahí podemos producir todo lo que empieza con biometano, biopropano, biodiesel, biojet, etc. A diferencia de los combustibles fósiles, al ser renovables, esto es inagotable. Mientras sigamos cultivando, vamos a seguir teniendo la materia prima. Pero compiten por tierra y agua con los destinados a la alimentación. Y si bien al combustionar producen CO2, porque la reacción de combustión es la misma, porque son carbohidratos igual, lo capturan, el CO2 lo van a capturar de nuevo, absorbiéndolo para generar la misma materia orgánica. Así que es un sistema circular. Así que es muy bueno. La fotovoltaica, la solar, tenemos una fuente infinita, prácticamente nos quedan unos cuantos miles de millones de años de sol, así que no es un problema para nosotros, aunque su captura a través de la atmósfera no es la más eficiente. ¿Y qué tenemos? ¿Han visto esos parques fotovoltaicos que usan una reacción del silicio para convertir la radiación solar directamente en electrones? Sirve para autoconsumo o en escala grande para abastecer redes. Como dije, sus costos marginales pueden ser inferiores hoy día a los combustibles fósiles. ¿Qué problema tiene? El problema grande es la intermitencia. Si no hay sol, no se genera energía. Entonces tenemos la necesidad de tener baterías para acumular la energía generada, y todavía no hemos avanzado tecnológicamente lo suficiente con las baterías. No hay trenes solares. Un problema ecológico es que la evolución tecnológica acelera el reemplazo y desecho de paneles obsoletos. Ya tenemos un problema con paneles que uno invierte mucha plata en un panel para poner en su casa y a los pocos años se vuelve obsoleto, cuando el tiempo de repago por ahí son 20 años. Parecida a la fotovoltaica, a la solar, tenemos la eólica. A partir del viento, también puede ser escala de autoconsumo, puede ser para abastecer redes. También sus costos están cayendo. También tiene el problema de intermitencia. Y el problema ecológico es que los molinos afectan las aves y murciélagos en tierra y aparentemente afectarían a los mamíferos marinos. Es decir, ninguna tecnología tiene cero impacto ambiental. Todas tienen impacto ambiental. La hidroeléctrica es la fuente primordial en Sudamérica, por la diferencia de cota de agua. Se hace una represa, mueve el agua y eso mueve una turbina. Requiere grandes inversiones y a veces voy a inundar un valle, voy a traer un lago, tengo que desplazar poblaciones, además de perturbar la ecología local. Hay especies que no pueden migrar aguas arriba, etc. Provoca un daño ambiental también. Y también es intermitente, porque tengo cambios estacionales en corrientes, como la del Niño, que afecta a Sudamérica, y los regímenes de lluvia. Entonces también tiene sus problemitas. La nuclear es magnífica, espero que volvamos y la desarrollemos, es bastante limpia. Como saben, es por la fisión de radioisótopos con el uranio 235,
grandes inversiones y robustos sistemas de seguridad, porque es totalmente catastrófico los accidentes o los cabotajes. ¿Qué problemitas tiene? Los residuos permanecen radiactivos por mucho tiempo y se deben almacenar de manera segura. Entonces, y también carga una mochila de la psique popular. La gente ve la serie de Chernobyl y se asusta, no quiere tener nada. Aunque Chernobyl fue un cisne negro que difícilmente podría volver a pasar eso porque ya hemos aprendido, y la industria ha aprendido. Y ahora hay más sistemas redundantes. Y llegamos al final al famoso hidrógeno, que está de moda ahora, es el elemento más común en el universo, pero normalmente no está libre, sino está combinado con otros átomos. Es una pilita de energía, tiene gran capacidad de almacenar energía, lo puedo quemar, usar como pila o como materia prima para hacer otros productos, pero para mantenerlo en estado público, para fabricar hidrógeno, tengo que gastar energía. Y habrá escuchado los colores, la paleta del hidrógeno, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, etc. Bueno, el hidrógeno gris se obtiene en la industria petrolera o del carbón. Se olvida del carbono, del metano, se reforma con vapor, no se utiliza energía renovable y emite CO2. Así que ese no se tiene que usar más. El azul es similar, pero el CO2 es capturado y almacenado, reinyectado o utilizado para fabricar otra cosa. Entonces puede ser de emisiones neutrales. El azul, entonces, forma parte de la transición energética. Lo siguen haciendo los petroleros, pero si capturan el CO2, lo hacen neutro. Y el verde es el más verde, es el que se genera por electrólisis del agua, que requiere energía renovable, como un molino, por ejemplo, o energía solar, y cero emisiones. Es el más caro y requiere agua dulce. Entonces, si tengo agua salada y lo pongo en el mar, el molino, tengo que desalinizar el agua también gastando energía. Y hay otros colores. Estos gráficos no se preocupen mucho porque ya le mandé a Darío los slides para que los tengan y vean en detalle. Entonces, fantástico. Tenemos todas estas energías renovables, apaguemos los motores de combustión interna. Lamentablemente, me encantaría, pero tenemos condiciones de contorno. Hay tanta incertidumbre que tanto para los sectores del gobierno como para los privados estamos en una tormenta de incertidumbre. Estamos en 2024, empresas que producen petróleo y gas, y en 2050 tienen que ser empresas que produzcan energía. Van a desaparecer las diferencias entre las empresas energéticas. Todas van a producir electrones eventualmente. Pero hay un montón de temas que están en el medio. Hay dificultades de financiamiento, hay exploración insuficiente para minerales y metales y para hidrocarburos, que también se van a necesitar. Tenemos guerra en Ucrania y ataques en el Mar Rojo que son consecuencia del conflicto en Gaza, entre Israel y Gaza. Cada vez que aparece un problema de estos, eh, tenemos el dilema, ¿hacemos seguridad energética o transición energética? Porque en Europa, cuando se cortó el gas de Rusia por la guerra en Ucrania, empezaron a importar carbón. Entonces, que es algo más sucio también. Y hay otras disrupciones que pueden pasar. ¿Qué pasa si China invade Taiwán? Taiwán produce las 2/3 partes de los superconductores del mundo y los de mejor calidad. Imagínense lo que sería el shock económico y la desaceleración económica mundial si hay un conflicto ahí y no se dejan de fabricar ahí los semiconductores. Pues eso afectaría habría menos necesidad de combustibles fósiles. Y estamos hablando de transición o adición, estamos hablando de transición energética o extractiva, y ahora vamos a ver, estamos hablando de transición del petróleo y el gas o de emisiones. ¿Quiero eliminarlas, quiero neutralizar las emisiones o quiero cancelar al petróleo y el gas? El sistema es multidimensional. Yo traté de demostrarlo con una pirámide sólida, porque todo está conectado con todo. Es complejo y plagado de incertidumbres. La energía está vinculada a la demanda de energía, está vinculada a la tecnología de las renovables y de las tradicionales, los recursos de su suelo, tanto de hidrocarburos como de minerales que se necesitan para la transición energética. Si queremos electrificar, necesitamos metales, como vamos a ver. Las políticas de Estado y la geopolítica pesa mucho, como acabamos de ver. Tenemos un problema. El problema es que siguen creciendo la producción mundial y las economías. A la izquierda
esa superficie verde es la curva de crecimiento demográfico desde 1700 a la fecha. Veníamos creciendo hasta más o menos el 2000, hasta el cambio del siglo, veníamos creciendo exponencialmente de un problema, era un problema maltusiano, que nos vamos a... ¿Dónde vamos a meter tanta gente? ¿Qué va a pasar con la gente? Afortunadamente se está desacelerando, no dejado de crecer, sino que se está desacelerando. Hay quien dice se está cayendo la producción, la población mundial. No está cayendo, se está desacelerando. Sigue creciendo, pero pierde aceleración. Yo sé que ustedes estudiaron Derecho porque aman las matemáticas. Entonces, un recuerdo de cálculo de la secundaria, el crecimiento lo mide la primera derivada, que es positiva y la aceleración lo mide la segunda derivada. Era positiva también, había aceleración, y ahora es negativa, es desaceleración. Pero sigue siendo positiva la primera derivada, sigue habiendo crecimiento. Ya estamos en 8 mil millones de dólares, millones de personas, perdón, 8 mil millones de personas desde noviembre del 22 y vamos a llegar para 2100 a más de 10 mil millones de personas. Sí está decayendo la población en Europa, en los países ricos, pero ¿dónde sigue aumentando? En los países pobres, en Nigeria, en África, en los países árabes. Y esa es la gente que todavía no tiene el estándar de vida y necesita la energía hasta para llegar a ese estándar. Así que esa gente va a consumir más energía que los que ya tienen la infraestructura y ya tienen toda la energía. Es decir, no tiene transporte público, hay que hacerle transporte público. En paralelo que crece la población mundial, crece el Producto Bruto Interno por cápita, es decir, la generación económica por cabeza. Bueno, primero vamos a la cajita azul. 8 mil millones de noviembre del 22 es 4 veces la población de hace 100 años. Estamos en el doble de la población de cuando yo nací. Cuando yo nací éramos 4 mil millones, ahora somos 8 mil. Y soy viejito, pero no tanto. Eh, Si yo multiplico la cantidad de cápitas que crecen por el Producto Bruto per cápita, que también crece, eso crece el doble, porque estoy multiplicando dos cosas que suben. Entonces, esa es la producción económica, que es el producto compuesto del número de cabezas, de cápitas, y el número de producción per cápita. Y eso lleva al crecimiento de la demanda energética. Ahí tenemos un gráfico un poco complejo, pero se lo cuento. Trae el crecimiento desde 1800, antes de la revolución industrial, hasta 2021. Eh, a pesar de la mejora en la eficiencia energética, el crecimiento económico demanda más energía. Y vamos a ver que el aporte de las renovables sigue siendo relativamente marginal. Como dije, en los últimos 100 años aumentó la población mundial 4 veces, pero la demanda energética aumentó 9 veces y a pesar de las eficiencias. Y ven cómo crecen. Y si me fijo en la composición, los combustibles fósiles, el petróleo y el gas y el carbón, contribuyen a la demanda satisfacen la demanda, perdón, se me fue, con el 82%, de lo cual el petróleo y el gas son 55%. Las renovables, todas las que mencioné recién de renovables, es 7% contribuyen nada más de energía, y de las cuales la solar y la eólica, que están de moda, solamente el 3%. Es decir, tenemos maravillosas energías renovables, pero que están partiendo de una base muy baja. Y ahora pasamos a los escenarios. ¿Qué pasa con el futuro? Este es el famoso escenario de la IEA. El de la derecha es el Net Zero Emissions. Cero emisiones netas para 2050. La línea naranja marca las emisiones netas, que llega a cero en 2050. Fíjense que no se consume más carbón, pero se consume petróleo y gas. El petróleo está en rojo y el gas natural en lila. Aumenta la nuclear y aumentan las renovables grandemente, pero la demanda total se mantiene casi estable. A mí me cuesta creer que la demanda viene creciendo y de repente hace un ángulo y se achata. Porque esto no es un pronóstico, es un escenario. Es un escenario que se hizo inductivamente, no deductivamente. Se preguntaron, ¿qué tiene que pasar para el 2050? Eligieron un año,
para que las emisiones sean cero, netas. Y eso es lo que tiene que pasar. Es real, no sé, el gráfico del medio es lo que se han comprometido los gobiernos. En lo que se han comprometido los gobiernos, bajan las emisiones para 2050, no desaparecen, bajan bastante, el carbón baja bastante, el petróleo y el gas se mantienen prácticamente constantes. Y hay un aumento de la demanda que es mayormente satisfecho por las renovables. Y el gráfico de la izquierda es lo que realmente está pasando en la realidad. Es decir, no lo que los gobiernos comprometen, sino lo que está sucediendo. Y ahí vemos que el precio del carbón aumenta en el petróleo y el gas, y en realidad las renovables suman. Las renovables atienden al ingreso, al incremento de demanda energética, que crece espectacularmente, y las emisiones se mantienen constantes dentro de todo. Pero entonces estamos hablando, ¿hay una transición o hay una adición? Porque estamos sumando a lo que ya tenemos, las renovables. Es decir, eh, más bien suman al petróleo y gas, pero no lo reemplazan. Quiere decir, corolario, en cualquiera de los tres escenarios siguen el petróleo y el gas, no desaparece el petróleo y el gas. Ese es un escenario. ¿Qué pasa si yo comparo todos los escenarios de todo ese listado de entidades y publicaciones muy serias que se hacen, que han hecho sus pronósticos, sus escenarios? Y el área esa muestra la discrepancia entre el máximo y el mínimo. Si se fijan, para el 2050, en el escenario de demanda de energía, esos 232 millones de barriles de petróleo equivalentes, si mido la energía como equivalente en barriles de petróleo, es equivalente a la demanda actual. Es decir, tengo tanta dispersión como tengo demanda actual. Y el escenario de derecha, que es el de demanda de gas natural, la dispersión es prácticamente el doble de la demanda actual. Entonces tenemos mucha incertidumbre. ¿Qué más tema de incertidumbre hay también? Bueno, si vamos a hacer cero emisiones netas para 2050, tenemos que electrificar todo de inmediato, rápidamente. Los automóviles, el transporte público, no sé si los aviones va a ser más difícil por el peso de la batería, pero lo están estudiando. Pero si comparamos, vamos a ver como muestra, como proxy, el comercio internacional. En el 2019, entre el petróleo, el carbón y el gas natural, en cuanto a estos tipos de lo que está relacionado a la energía, era 89% del comercio mundial. Si en el 2050 el escenario que vimos del medio, el que era de los compromisos de los gobiernos, aumenta significativamente los minerales críticos del 11 al 18%. Y en el de Net Zero hay un comercio mucho menor porque mucho se hace la, la energía renovable es local, no es de comercio exterior, pero aumenta el 47% de los minerales críticos. Es decir, hay un aumento muy sustancial de los minerales críticos. ¿Y por qué? Y ahora vemos el por qué. Un auto eléctrico necesita 6 veces más metales y minerales críticos que el auto que tienen ustedes ahora, que el auto convencional. 6 veces más. La energía eólica y la energía solar sí, sustancialmente también requieren más metales y minerales críticos que el gas natural, que el carbón y que la nuclear. Y estos son los metales y minerales críticos. Entonces, necesitamos mucho más, necesitamos 6 veces más de lo que producimos ahora, y lo necesitamos ya, porque estamos hablando del 2050, y faltan 26 años para 2050. No falta tanto. Entonces, ¿y cuál es el problema? Lo necesito ya, y los metales y minerales tienen un lead time. Desde que yo lo exploro a que yo lo pongo en producción, pasan unos 17 años. Es más peor que el petróleo y el gas. La respuesta más larga del petróleo y el gas es costa afuera en agua profunda, que puede tardar de 6 a 8 años entre exploración y primera producción. Los metales tardan el doble. Entonces, ¿cómo hago yo para ya encontrar 6 veces más los metales que estoy consumiendo ahora y para dentro de 26 años, si cada uno que trato de encontrar va a tardar 17 años?
Y la minería tiene sus bemoles. Hay 1.500 millones de autos funcionando en el mundo y se planea alcanzar una modesta suma de 245 millones para 2035, el 16% de la flota. ¿De dónde saldrán los minerales? Necesito 6 veces el suministro de hoy. Tienen dos problemas. Uno es que están concentrados, más concentrados que el petróleo en países específicos, con mayores riesgos geopolíticos, como vamos a ver. Y en segundo lugar, tiene sus propios problemas ambientales, la minería. Y es también resistida por los ambientalistas y por los pobladores. Y por su impacto ambiental y su huella social. Fíjense, la foto de la derecha es una cobre, no es la mina más grande del mundo de cobre de cielo abierto, es la segunda o la tercera, Chuquicamata, en Chile. Es un agujero que se han cavado de 5 kilómetros de largo, 3 kilómetros de ancho y 1 kilómetro de profundidad. Excavar todo eso, salvo que uno tenga topadoras solares, que no hay, consume mucha energía y mueve un montón de tierra y hace un daño ecológico. Se debe poder ver desde el espacio casi. Entonces, eso tiene su limitado. Ah, y otra cosita. Están hablando, no saben dónde están los 6 veces de los minerales que necesitan hoy, porque hay que explorar y no se ha explorado. Pero los mineros dicen, bueno, la solución es minar el fondo del mar. Imagínense en una película de ciencia ficción tipo Terminator, unos robots en el fondo del mar dragando y removiendo tierra y filtrando para extraer partes por millón, que es como están los minerales en las rocas, y una pluma de sedimento que movida por las mareas que ahoga a un montón de especies. Yo no lo veo como realista eso de minar el fondo del mar, pero es una idea que tienen. Ahora, sabemos que el petróleo está concentrado geográficamente y eso siempre trajo consecuencias geopolíticas, que son conocidas por todos. En el mapa de la izquierda vemos que la mayor concentración de petróleo está alrededor de los países árabes y Irán, alrededor del Golfo Pérsico. El gráfico de la derecha, muy ingeniosamente, le da a cada país, le da superficie, le aumenta la superficie en proporción al tamaño de sus reservas. Y esto de la derecha estos son el Golfo Pérsico. Fíjense que es prácticamente más del 50%, el 60% de la reserva. Ahora, ¿qué pasa con los minerales y metales que necesitamos para la transición energética? Y pasa algo peor. Y yo comparo los 3 países con mayor producción de petróleo y de gas natural y los sumo, no pasan del 50%, concentran el 50%. Pero fíjense qué pasa abajo con los minerales. Y los puse en orden, pero por ejemplo, el cobalto, 70% del cobalto está en la República Democrática del Congo, que lo de República Democrática es un oxímoron. Y fíjense el interés que tendrán algunos países en agarrarse el Congo, ¿no? O controlar el Congo de alguna manera, económicamente o militarmente o por lo que sea. El grafito lo tiene China, las tierras raras las tiene China, el 70% del platino está en Sudáfrica y se necesita platino para la transición energética, para los motores eléctricos, para las baterías, para los molinos de viento, etc. Pero hay algo peor, lo voy a asustar más todavía. Eso era la extracción en bruto. Si pasamos al procesamiento, es peor. ¿Quién hace el procesamiento? China. China, en rojo, como corresponde, tiene 40% de procesamiento de cobre, pero tiene 58% de litio, un 30% o 35% de níquel, pero 65% de cobalto y las tierras raras, 90%. Fíjense el poder geopolítico que adquiere China y piensen en eso. Entonces, concluyendo esta parte de la presentación, hay muchos obstáculos y incertidumbres en la transición. Ya conté que el escenario de emisiones cero netas se construyó inductivamente. Ningún escenario contempla las disrupciones geopolíticas que mencionamos, la de Ucrania y la del Mar Rojo, ni las futuras. Los escenarios ignoran que esas cosas se interrumpen y aparecen cisnes negros que nos cambian el libreto.
Muchos países aún no han establecido políticas consensuadas de Estado, de energía y de transición energética. No estoy hablando de políticas de gobierno, estoy hablando de políticas de Estado que van más allá de los ciclos electorales y vaivenes ideológicos. Para mí, un país que se me ocurre que tiene una política de Estado es Chile. Chile tiene un gobierno socialista ahora, de Boric, pero la política energética de Chile es de Estado y no cambia. Eh, no sé, pregúntense qué sucede en otros países que ustedes conocen. Si hay vaivenes ideológicos, si uno destruye lo que hizo el anterior, etc. Eh, Otro problema, las energías limpias, con las que mencionamos, también tienen sus limitaciones tecnológicas, ambientales y de cadena de valor. Son resistidas por ambientalistas y las comunidades. Muy lindos los molinos de viento, pero no me lo pongan atrás porque me afea la vista. Es decir, no en mi patio trasero, en otro lugar. No, no me lo pongan en el mar porque yo en la playa no me gusta ver esos molinos. Eh, ya vimos de dónde provendrán los metales y minerales críticos para la movilidad eléctrica masiva. Y la pregunta del millón, literalmente, ¿quién va a pagar todo esto? Desde 2009 a 2015, los países desarrollados vienen prometiendo 100.000 millones anuales entre 2020 y 2025 a los países de desarrollo para sus transiciones energéticas. Sí, ellos nos van a pagar la transición energética a nosotros. Bueno, son las 12 de la noche y el pescado sin vender, porque la plata no aparece. Mucho bla bla, pero la plata, cada vez que tienen un COP, qué mal esto. Sí, tenemos ahora no necesitamos 100.000, necesitamos 300.000 por año. Porque cuanto más tiempo perdés, peor. No se invierte lo suficiente en renovables. Habría que invertir el triple en renovables en el ritmo de lo que estamos invirtiendo ahora para llegar a net zero emissions. Y se le retasea capital a las petroleras hasta por su descarbonización, como vamos a ver. Entonces, con todas estas incertidumbres, como vimos ese barco en la tormenta, es muy riesgoso para estados o empresas el apostar a una sola tecnología o infraestructura. Recordemos que los hidrocarburos no son solamente transporte y energía. Yo les apuesto que lo que tienen, no los veo, pero lo que tienen puesto debe ser 2/3 partes son fibras sintéticas hechas por la empresa petrolera. Desde la suela de las zapatillas hasta las telas. Pero aparte hacemos todo eso, no lo voy a leer, pero tenga conciencia de que todo eso sale del petróleo y del gas, inclusive medicamentos. Bueno, pasamos al caso del gas natural y acelero un poquito para no dejarlos muy tarde. Nosotros publicamos un white paper que está en el website de Arpel, arpel.org, lo pueden bajar, que está en español y en inglés, es el gas natural, la transición energética, y lo que decimos es lo siguiente: el gas natural es un combustible fósil, pero ofrece una victoria rápida, porque ya lo tengo y ya funciona, y ya la tecnología funciona y está disponible. Por unidad de energía emite, pero mucho menos, 25% menos que la gasolina y 50% menos que el carbón. Entonces, es un fruto maduro al alcance de la mano para la transición o durante la transición, mientras crecen de ese 3%, 7% de las renovables, puede usar el gas. Está muy distribuido geográficamente, mucho mejor que el petróleo. No hay carteles para el gas. Tiene bajo costo, está siempre disponible, seguro, tecnología aprobada, no hay que inventar nada y tiene la infraestructura. Siempre aportó seguridad y flexibilidad a sistemas sujetos a variables climáticas, a sistemas interrumpibles, como los hidrodependientes por la corriente del Niño, o estacionales. En el cono sur hay contrastes entre invierno y verano, y bueno, el gas sirve de equilibrio. De la misma manera, puede apalancar al biometano y al hidrógeno, y de la misma manera puede apalancar como bases energéticas no interrumpibles a hidro, a solar y a eólica. Puedo tener solar y eólica que son interrumpibles, pero tengo que tener una base de gas natural, por si no hay viento, por si no hay luz y si me gastó no hay sol, si me gastó la batería. Y si nos sobra gas, que nos debería sobrar, porque aunque contribuimos solamente como región con el 4% de la producción mundial, tenemos gran parte de las reservas sin desarrollar en Venezuela y en Argentina.
podríamos reemplazar en matrices mucho más sucias como las asiáticas. Nuestra matriz es muy limpia. Usamos solamente 25% de carbono en nuestra matriz primaria. En Asia usan como el 40%. Entonces, nos gusta decir esto, cuando no hay lluvia, viento, sol, siempre estamos nosotros. Bueno, ¿cuál es el caso de América Latina y el Caribe? También tenemos una publicación que pueden bajar gratis de nuestro website, arpel.org, que son las transiciones energéticas justas en América Latina y el Caribe. Y resalto lo de justa. ¿Por qué? Primero, el sur global no es el mayor responsable de las emisiones de CO2. Ahí en color oscuro rojo están los emisores de CO2 y los colores verdes, amarillo y verde son los no emisores. Así que el norte global emite, no nosotros. Aparte, tenemos un problema en Latinoamérica que no tienen en Europa. Nuestro Producto Bruto per cápita es inferior al promedio mundial. Fíjense el de Estados Unidos, el de la Unión Europea, que es la quinta columna, y en naranja está el nuestro, América Latina. En gris está el del mundo, y estamos por abajo del mundo. Es decir, estamos mejor que África, pero estamos peor que el promedio. El gráfico de la derecha muestra en los círculos, muestra la pobreza, la gente bajo la línea de pobreza, y en negro, dentro del centro negro del círculo, es la pobreza extrema o la indigencia. Y como promedio, lo ven abajo en el rincón de la derecha, tenemos un 33% de la población bajo la línea de la pobreza y un 13% en la indigencia. Y tenemos gente que no tiene electricidad. Poca, pero son millones de personas. Proporcionalmente son pocas, pero son millones de personas. O que tienen que caminar con un balde a buscar el agua, o que no tienen cloacas, etc. Y yo les pregunto, ¿nosotros tenemos que pagar la factura por las externalidades generadas por el norte global en su desarrollo? Nosotros no nos mandamos la macana. ¿Por qué nos pasan la factura a nosotros y nos dicen, ustedes no desarrollen sus recursos? Aparte, nosotros contribuimos marginalmente a las emisiones de CO2, de dióxido de carbono y de gas de invernadero. Con 8,3% de la población del mundo, emitimos el 4,5% de las emisiones de CO2. Sí, ciertamente emitimos el 8,3% de las emisiones globales de gas de efecto de invernadero, nuestro propio peso. Pero en el gráfico de la derecha vemos que la energía es responsable del 43% de las emisiones, mientras que la agricultura y el uso de la tierra y la deforestación, sobre todo de la cuenca amazónica, que es un pulmón del planeta para capturar el carbono que se emite, el CO2 que se emite, y que representa en la cuenca amazónica la mitad de los rainforests, de los bosques forestales vírgenes que quedan en el planeta y le estamos talando. Así que por eso estamos contribuyendo, estamos destruyendo ese pulmón. Si yo sumo los dos, entre agricultura y uso de la tierra y forestación, es el 45% contra el 43% que provoca la energía. Y si lo comparo, nuestro 43% con el mundo, en el mundo habíamos visto en una gráfica anterior que la energía contribuye con el 75%, y para nosotros el 43%. Tenemos la matriz energética primaria más limpia del planeta. Si bien el mundo usa 13% renovables, nosotros usamos el 33% renovables, casi el triple. Estas son las matrices mundial de Latinoamérica y la de varios países elegidos, incluyendo de Latinoamérica, incluyendo México. Fíjense que nosotros usamos, el gris oscuro es el carbón. El mundo usa 27%, nosotros usamos 5%. La quinta parte de carbono en nuestra matriz. Los países son distintos. Hay países que dependen más del petróleo que otros, que están verdes. Y nosotros usamos 35% de nuclear más renovables, que es esto verde y esto rosadito, contra el 18% global. Así que tenemos el doble de renovables que el promedio del mundo.
Y en los planes, en los distintos países vemos que cada país es diferente. No tenemos país, no somos una región homogénea como la Unión Europea, somos una región heterogénea. Y tenemos la generación eléctrica más limpia. Eso fue generación primaria. Ahora hablemos de electricidad, que es secundaria. Eh, tenemos el 62% de nuestra generación eléctrica es renovable versus el 30% del promedio mundial, el doble. Es decir, la quinta parte, somos un quinto de carbono, el doble de renovables, el doble de generación eléctrica renovable. Entonces, decimos en ese white paper que publicamos, que pueden bajar, que las transiciones energéticas deben ser plurales y justas. Europa Occidental es una región homogénea. Tiene la misma infraestructura, el mismo voltaje, la misma trocha de ferrocarril. Todos tienen amplia clase media, tienen poca gente, muy poca gente en la pobreza, y ya tienen toda la infraestructura, transporte público, calefacción, aire acondicionado, automóviles, todo lo que quieren. Es fácil y son importadores de hidrocarburos. Es muy fácil para ellos volcarse 100% a las energías renovables, generar localmente energía eólica y energía solar. Ahora, ellos está muy bien que lo hagan, pero no pueden imponernos al África y el Latinoamérica y el Caribe esa misma política entre ellos, pues no somos como ellos. Nosotros somos heterogéneos, desarrollo socioeconómico, matrices energéticas, infraestructura física, ideología, cultura, pobreza, dependencia de los hidrocarburos. Hay países que son exportadores de hidrocarburos y lo necesitan para sus cuentas fiscales y para su economía. Como dijimos, tenemos nuestro Producto Bruto Interno per cápita es un octavo el de USA, un quinto el de la Unión Europea e inferior al promedio mundial, y tenemos un tercio de la población regional en pobreza estructural, un sexto en pobreza energética y un octavo en indigencia. Entonces decimos, la conclusión hasta ahora, de lo que vimos hasta ahora, es que la demanda energética y su composición es muy incierta y eso impacta las decisiones de empresas y de Estado. Cada país tiene que trazar su propio sendero de transición energética. No hay una receta latinoamericana, hay una receta acá para cada país. No sería justo que debiéramos pagar colectivamente por las externalidades generadas por el norte global, que con un séptimo de la producción mundial emite aún hoy un cuarto de los gases de efecto invernadero y ha emitido 43% de los gases de invernadero desde 1850. Y no sería justo que no pudiéramos proveer sustentablemente energía de suministro confiable y económicamente accesible a toda la población. Vamos ahora a ver rápidamente la transformación de la industria del petróleo y gas. A pesar de todos los caveats que puse, que somos limpios, que tenemos pobres y todo los hice llorar a todos, no obstante nos estamos transformando en función de la transición energética. Y eso lo está impulsando ARPER. ARPER impulsa la transformación de la industria petrolífera en esta nueva era de transiciones energéticas. Nuestras empresas asociadas, cada una conforme a las oportunidades, tenemos 30, derivadas de su entorno y contexto, están transformándose, porque vemos el writing on the wall, vemos lo que está, el graffiti en la pared. Tenemos que adaptarnos y tenemos que evolucionar hacia la provisión de energías más sostenibles. Varias de nuestras empresas voluntariamente han establecido metas y compromisos de 0 emisiones netas para 2050, algunas antes, 2040, 2030, y se anticipan a políticas y regulaciones nacionales. Tenemos las empresas haciendo esto, sobre todo las estatales, adelantándose a lo que le dicen sus gobiernos o lo que lo dicen sus reguladores. Entonces, están descarbonizando sus operaciones e instalaciones y en paralelo diversifican sus portafolios energéticos con energías renovables. Entonces, ¿cómo se descarboniza? Bueno, lo primero es la mayor eficiencia energética. Usar la transformación digital que la facilita, la inteligencia artificial, etcétera, y tener mayor eficiencia en cómo producimos energía. Tenemos que minimizar los venteos, tenemos que eliminar las quemas. En Latinoamérica somos la región que más quema gas, en vez de aprovecharlo. Entonces, ¿ustedes han visto fotos de esas antorchas que hay a la noche que largan fuego? Bueno, nosotros somos la región que más quema, que eso me parece un horror, primero por el desperdicio de gas natural.
un bien económico, valioso. Segundo, porque generamos CO2 en la combustión. Y tercero, pues no solamente generamos CO2, sino que entre el 5 y el 8% escapa como metano, sin combustionarse, que es muy peligroso. Entonces hay que eliminar las quemas, hay que capturar el gas y ahí tiene que actuar el Estado con la zanahoria y el palo. Te tengo que dar un incentivo para que captures el gas si te parece que no es económico, pues estás en medio de la selva, o si no te doy un incentivo, te doy una multa, te voy a cobrar. Entonces, si duele en el bolsillo, lo van a hacer. Y las fugas de metano, tenemos que totalmente eliminar fugas de metano, estamos trabajando con eso, con drones, con satélites que miden las fugas y enseguida va el equipo de respuesta, etc. Están usando el gas natural como combustible en vez del diésel o electrifican sus operaciones. Algunos compran, en vez de generar, compran electricidad renovable para llegar a sus metas de carbono cero. Algunos están reforestando como mecanismo compensatorio y algunos capturan y almacenan el CO2. Capturan el CO2 que producen y lo reinyectan o toman CO2 de la industria y lo reinyectan en sus horizontes productivos, que eso ayuda a la producción, o si hay incentivos, como en Estados Unidos, créditos fiscales, lo puedo inyectar a la corteza terrestre y listo. ¿Y cómo diversifican? Bueno, acá hay que resaltar el liderazgo de las empresas públicas de la región y cuadro de honor para Petrobras de Brasil, Ecopetrol de Colombia, ANCAP de Uruguay, ENAP de Chile, YPF de Argentina y NGC de Trinidad y Tobago. Y otras empresas también privadas lo hacen, están incursionando en biocombustibles, solar, geotérmica, minería de litio, eólica, onshore y offshore, sin molino de viento, hidrógeno azul o verde, que son los hidrógenos ecológicos. Tenemos mucha experiencia en el manejo de hidrógeno porque es un gas inflamable, manejamos toda la vida, hace 100 años manejamos gas inflamable, y se pueden apalancar nuestras competencias. Aparte, la mayor demanda de hidrógeno, ¿quién la tiene? El sector refinación para reformular, para formular las gasolinas. Y también tenemos 100 años de experiencia en gestionar grandes proyectos de alta capitalización. Estamos invirtiendo un porcentaje menor en energías renovables. A medida que aumenta esas inversiones y aumenta la escala, se van a volver inversiones naturales de portafolio. Muchas de estas inversiones hoy en día son sacrificios estratégicos, que es decir, que no se ganan plata. Conozco una empresa que se gastó $500 millones en un parque eólico a break-even, que no ganan plata. Los accionistas no les gusta mucho, pero lo están haciendo para crear la masa crítica y que después puedan ganar plata. Tenemos más de 100 años como industria, la de petróleo y gas, proveyendo energía e innovando. Estamos capacitados para el desafío. Si yo tengo las competencias técnicas de la industria y busco la intersección con las transiciones energéticas de energías renovables, en intersección tengo el gas natural, la captura y reinyección del CO2, biocombustibles, usar mi refinería, geotérmica, es hacer pozos y circular agua y la declinación es parecida a la del petróleo. Eólica offshore, hacemos plataformas offshore, podemos hacer eólica offshore. Hidrógeno, lo sabemos hacer. Y el litio, sabemos minar litio, es hacer pozos como de petróleo. Y las otras cosas las podemos aprender o podemos asociarnos. No sé, no nos vamos a meter en hidro y en nuclear, pero sí en solar, eólica, hay empresas petroleras metidas en baterías y en sus estaciones de servicio por encargadores de vehículos eléctricos. Y hay distintos enfoques estratégicos. Tenemos empresas que se están transformando radicalmente, otras que están descarbonizando y diversificando el portafolio, la mayoría, y las que van, la gran estrategia del vamos viendo. Hacemos algo para que se note, aunque no estamos convencidos, y vamos viendo. Y a la derecha tienen la nube de compañías más o menos en ese orden. Arriba, en transformarse radicalmente, y vamos a ver, eso tiene connotaciones religiosas. Si hacemos que esto es una religión, estos son los consagrados, estos son los sacerdotes, son las europeas. Están en la Unión Europea, por lo que dijimos, grandes clases medias, desarrollados, tienen que importar hidrocarburos. Tenemos la de Francia, la de Noruega, la de Italia, la de España y la de Inglaterra. Y la de Holanda un poquito más abajo. Y tenemos tres latinoamericanas. Tenemos ENAP de Chile, Recope de Costa Rica y ANCAP de Uruguay. ¿Por qué? Porque esos son países casi europeos, en el sentido que tienen poca pobreza. Uruguay, para que se den una idea,
donde tenemos nuestra sede central, tiene un 5% de gente bajo la línea de pobreza, ¿no? Cuando es 33% en la región. Son importadoras, estas tres son importadoras de hidrocarburos. Tiene para ellos todo el sentido económico del mundo no depender de un commodity que tiene un precio volátil y variable. El petróleo sube y baja con los avatares de mercado y con los avatares geopolíticos. Y cuando vos generás en solar o eólica en tu país, tenés un mercado regulado y controlas el precio. Después tenemos las compañías como YPF, Ecopetrol, ExxonMobil, Chevron, etcétera, Petrobras, que están haciendo lo que dijimos recién, descarbonizando y diversificando el portafolio, que es lo que hace la mayoría. Y estos son los creyentes, es decir, van a misa los domingos, no son diáconos, pero van a misa los domingos. El foco está en crecer hidrocarburos, pero diversifican a fuentes renovables. Y después hay otras que vamos viendo, son agnósticos. Es decir, no sé si esto es cierto, si hay que hacerlo, no sé qué hacerlo. Por la galería, vamos a descarbonizar algo, vamos a probar algún piloto. Me gasto unos pesos en un piloto de energía renovable, lo publico y listo. Lo que no hay son ateos. No hay gente que esté convencida que no hay que hacer nada, porque no, pues, señores, hay que hacer algo si queremos ser sostenibles como industria. Esto muy rápidamente lo vamos a saltear. Tenemos un problema especial en la refinación. Es un gran problema que tiene México, las refinerías de Pemex. Pero a nivel global, el transporte representa 55% de la demanda del petróleo y la refinación de petróleo produce el 90% de combustible para el transporte hoy en día. Y también publicamos un libro sobre transición energética, white paper, transición energética del sector refinación, que también puede bajar si les interesa. Entonces, la refinación en Latinoamérica, tenemos muchas refinerías chicas en escala marginal, configuración inadecuada. Es decir, tenemos países que no producen jet fuel y tienen que importarlo, a pesar que son países exportadores de petróleo. Tenemos mayor exigencia ambiental. Este es el segmento de la cadena de valor de petróleo y gas que más va a sufrir con transición energética. Van a tener que invertir para sobrevivir o estar a la vanguardia. Va a tener que haber, pensamos, integración con la petroquímica, que es más resiliente a la demanda. Va a tener que adaptar la configuración para combustibles biológicos y van a tener que competir con la electrificación del transporte vehicular. No creo que sea muy virulenta la electrificación, los autos eléctricos en Latinoamérica y en África. Si dijimos que en Latinoamérica tenemos un 16% de pobres, lo último que tiene en su plan de vida es comprarse un auto eléctrico. Y si dije 13% de la indigencia en Latinoamérica, en las zonas rurales de África es el 42%. Entonces los africanos se enojan mucho cuando vienen los europeos a decirle qué es lo que tienen que hacer. Primero tienen que tener gas para cocinar en vez de quemar bosta o quemar leña adentro de una choza. Y otro problema que tenemos, tenemos mala marca. Es decir, nos estamos transformando en el tabaco, estamos bajo escrutinio social y hasta se cuestiona nuestra legitimidad y continuidad existencial, a pesar que venimos brindando servicios a ustedes por los últimos 100 años. Eso a nivel macro. A nivel micro, tenemos que obtener las licencias para operar de la autoridad de aplicación, del regulador y de la comunidad. Sería de la CNH, del regulador ambiental, por ejemplo, y de la comunidad donde están trabajando en México. Tenemos que dejar una huella ambiental benigna y bienestar de comunidades anfitrionas. Se volvieron fundamental la responsabilidad social corporativa y la ESG, Ambiente Social Gobernanza, que eran títulos que decíamos, que poníamos en el footnote. Ahora no, ahora son medidores, son métricas que tenemos que cuidar, pues son las métricas que tenemos que mostrar, que nos estamos portando responsablemente y estamos metidos en la transición energética. Si no tenemos reputación, si no mejoramos la reputación, perdemos legitimidad y eso reduce acceso a proyectos, a financiamiento y al talento humano. En el aspecto social, tenemos que pagar salarios justos,
tenemos que proveer seguridad a los empleados, no tenemos que tener accidentes, tenemos trato justo a proveedores, diversidad, equidad e inclusión, también es una palabra, es una sigla muy importante hoy en día, relacionamiento con comunidades, etcétera, y apoyo a los derechos humanos y laborales. Nosotros nos preocupa mucho en Arpel para la licencia para hablar relaciones con los pueblos indígenas. Yo capturé una frase de un jefe guaroni en Ecuador que dijo, ahí tienen un grupo de guaronis atrás, los políticos quieren nuestros votos, las compañías quieren nuestro petróleo, los misioneros quieren nuestras almas, pero nadie nos pregunta qué queremos nosotros. Entonces, gran parte de la actividad de exploración de petróleo y gas y la minera en América Latina se hace en áreas habitadas por comunidades indígenas. Entonces estamos fomentando que haya un diálogo tripartito entre gobiernos, pueblos indígenas e industria y que mejore el marco normativo socioambiental relativo a esas actividades. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Canadá. Canadá ha hecho un proceso de reconciliación con los indígenas y desarrolló un marco legislativo de participación en la gestión y pecunaria, reciben una regalía. Entonces ya los indígenas están alineados y tienen licencia para operar. Pero se les escuchó con respeto, se les pidió perdón y se les escucha, participan en la gestión y participan en los beneficios. Nuestra sostenibilidad como industria, aparte de preocuparnos la sostenibilidad como planeta, a mí me preocupa por mi trabajo la sostenibilidad en esta industria. En la derecha, en azul, en ese cuadrante, es lo que dijimos de descarbonización de las operaciones y energías renovables. Abajo tenemos lo que acabamos de decir de impacto benigno en medio ambiente, culturas locales, derechos humanos. Si no hacemos esto bien, y si no tenemos transparencia, cumplimiento y disciplina de capital, no vamos a tener financiamiento. Y tampoco vamos a tener reputación y marca de los clientes si vendemos gasolinas, si son empresas que venden, que están integradas y que tienen refinación y venden gasolina. Otros grupos de interés y sobre todo el talento humano. Si no podemos atraer el talento humano, yo soy viejito y sigo trabajando y no tenemos suficientes jóvenes sumándose a nuestra industria. No sé si afortunadamente o desafortunadamente para mí. Y para terminar, y disculpen que les haya robado tanto tiempo, conclusión de todo esto que dije, y como dije, Darío va a tener el apunte tiene el apunte para repartir, la presentación para repartir. El cambio climático es realidad ya tangible, ya no es una especulación que no, ¿por qué voy a forzarme a gastar plata ahora para algo que va a pasar dentro de 100 años? Está pasando hoy, como ustedes están experimentando en muchos países. En Brasil está teniendo la peor lluvia e inundación en su historia, con muertos, desplazados, etcétera, en ese momento, sobre todo en Porto Alegre. Las emisiones globales de CO2 provenientes de energía son el principal contribuyente al calentamiento global. Urge una transición en fuentes con menores emisiones. Pero, con el aumento de la demanda, no es un problema de oferta nada más, es un problema de demanda. Ustedes consumen energía en sus automóviles, sus celulares, sus laptops, etc. No hay escenario que excluya el petróleo y el gas natural. Las transiciones, dijimos, pueden ser plurales y justas, respetando la particularidad de cada país. Nos estamos encargando, es decir, no somos partícipes de la transición energética, somos agentes y protagonistas de la transición energética de la empresa de petróleo y gas. Estamos descarbonizando nuestras instalaciones y procesos y estamos diversificando los portafolios con energías renovables. No hay soluciones mágicas, no hay soluciones simplistas ni reductivas. Apago todo. Prohíbo el petróleo y el gas. No financia más el petróleo y el gas. No funciona. Son soluciones simples para sistemas complejos, multidimensionales y con muchas incertidumbres. ¿Qué necesitamos? Realismo, pragmatismo, cooperación, neutralidad tecnológica, todas las tecnologías al mismo tiempo, a ver cuál gana, cuál es la mejor, y convivencia de varias fuentes buscando sinergias, como darle una base no interrumpible que da el gas natural a las interrumpibles. Y señores, esta es una transición, no un repaso abrupto. Para terminar, un datito que le va a molestar. La transición del carbón hacia el petróleo y el gas comenzó hace 100 años. Estamos en 100 años
de transición del carbón. Antes el carbón era dominante en la matriz energética mundial, hace 100 años. En este momento no es dominante, es minoritario. Pero si yo me imagino una pizza, antes era eh, la porción más grande de una galletita, y ahora es una porción menor de una pizza 9 veces más grande. Entonces, por si les interesa, en este momento, y a pesar de todo lo que dijimos, estamos consumiendo en valor absoluto, no en porcentaje de una pizza, en valor absoluto estamos consumiendo 7 veces y media más carbón que el que consumíamos hace 100 años. Y con esto paro acá, y yo no sé qué planes tiene eh, Darío. Si ya se durmieron todos, hay que resucitar alguno, o si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Carlos. Te robamos solo un par de minutos más a ver si alguien tiene alguna pregunta. Y disculpa que se me extendió, me entusiasmé. No, al contrario, creo que realmente nosotros somos agradecidos porque no todos los días podemos tener la oportunidad de tenerte tanto tiempo para nosotros solos. Así que somos más que privilegiados. Yo tengo dos preguntas, Carlos. La primera es cómo México puede contribuir a esta transición energética. Y la segunda es, nosotros como abogados, ¿cómo podemos aportar desde los marcos regulatorios, desde nuestra profesión, a esta transición energética para que no se vea que es solamente una tarea de ingenieros o de geólogos o geofísicos? Bueno, mira, nosotros somos un ente supranacional y no hablamos de países específicamente, explícitamente. Pero diría, no voy a hablar de la política de Estado que tenga México, pero diría que el petróleo y el gas siguen siendo necesarios. Entonces hay que seguir buscando sobre todo gas. México, sé perfectamente porque trabajé en eso, tiene un gran potencial costa afuera en aguas profundas, en el Golfo de México, que eso requiere tecnología y capital privado. Y aparte, México tiene gas. México en este momento está importando, le está proveyendo una salida al gas de Estados Unidos, de los shale de Estados Unidos, y se están haciendo centrales de exportación del LNG, pero no es gas mexicano, es gas de Estados Unidos. Entonces, eso es para pensar qué van a hacer con el potencial que tiene México y que nos está aprovechando. Yo diría, hay que producir el petróleo antes que se pase de moda, ¿no? Este, la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, apareció el bronce. Las piedras no desaparecieron, ya no se usan más como armas o como herramientas, pero siguen estando en casas y en la construcción, tienen su utilidad. Pero hay que apurarse, hay que ver lo que está pasando en el mundo y que para muchos en la sociedad el petróleo y el gas y los combustibles fósiles deberían tener los días contados. Yo coincido con eso, pero dudo que pase en un tiempo mediano, por cómo están dadas las condiciones, la falta de inversión, el aumento de la demanda que mencioné, etc. Tu segunda pregunta, bueno, yo creo que los abogados desde el punto de vista regulatorio pueden trabajar eh, en dos aspectos. Primero, eh, el incentivar las inversiones. Eso requiere claridad regulatoria. Bueno, la política de Estado es el camino. La regulación son las señales de tráfico. Normalmente no se pone la señal de tráfico antes de hacer el camino, pero el camino, a pesar que tenga regulación, que tenga señal de tráfico, tiene que tener un sentido, tiene que ir a algún lado y no tiene que tener caídas al vacío, puntos muertos, etc. El camino tiene que ser atractivo para que sea usado, para que vengan los inversores. Va a haber necesitar inversiones de petróleo y gas. No en el caso de México solamente, sino en el caso de Latinoamérica en general. Yo un punto que les hago a las agencias reguladoras, a las agencias de entes de aplicación de petróleo, digo, a veces a lo mejor estamos compitiendo por capital.
cada vez hay menos capital para el petróleo y gas, vamos a competir entre nosotros por menos capital y con otras regiones por menos capital. Entonces habría que pensar si no hay que bajarse del caballo y mejorar los términos contractuales y fiscales para que vengan las inversiones. Después, desde el punto de vista regulatorio, no puede ser que no salgan los permisos ambientales, que no haya comunicación dentro del mismo gobierno. Yo sé que tiene que haber autarquía y autonomía, pero que no haya comunicación fluida entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente y que los reguladores que no sean de dos planetas distintos, que no entiendo que haya una traba ideológica. Y eso no nos afecta solamente a nosotros el petróleo y el gas, eso afecta a la minería, y afecta a las renovables. Entonces, estamos sufriendo una demora en las inversiones y en las puestas en marcha por trabas regulatorias. Y en tercer lugar, ustedes con la regulación, los abogados, pueden ser los artífices de la zanahoria y del palo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la regulación? Para incentivar la transición energética, para incentivar que se capturen el gas en vez de hacerlo en quemas, para incentivar que se eliminen las fugas de metano. Y si no hay zanahoria junto con la zanahoria, los países ricos como Estados Unidos tienen créditos fiscales. El IRA de Biden así es fácil. Te lo paga el Estado americano. Te da un crédito fiscal, no una deducción, un crédito. Lo restaste del último número. Bueno, pues también tiene que haber una zanahoria, entonces, tiene que haber un palo. Entonces, yo le diría, ese podría ser el rol que tienen ustedes. Primero, entender la realidad de la cosa más allá de las ideologías, más allá de lo aspiracional a lo que es la realidad. Y segundo, dar las herramientas para agilizar, para atraer, para agilizar y para monitorear. Y para que haya un referee que haga fluir este partido. Excelente. Bueno, Carlos, nuevamente muchísimas gracias por tu excelente presentación, por tu tiempo y como te digo siempre, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos de toda una vida dedicada a la energía en general, que realmente apreciamos mucho que puedas tomarte el trabajo de poder compartirlas, en este caso con la comunidad de la Universidad Panamericana. Así que muchísimas gracias, Carlos, y esperamos poder contar nuevamente contigo. Yo te agradezco a vos y agradezco a la universidad por el honor de invitarme y a los que se quedaron escuchando esto 1 hora y media. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.